Padre mío que estás en los cielos, amado Dios, Dios mío, te damos la gracia, Señor poderoso, Dios mío, porque tú eres grande y poderoso, Dios mío, por esta oportunidad, Dios mío, que tú permite, Dios mío, que vengamos aquí, Dios mío, a reunirnos, Dios mío, en tu nombre, Señor poderoso, aleluya, Dios mío, que tú nos ayudes, Dios mío, a crecer en ti, poderoso Dios que estás en los cielos, que tú nos ayudes, Dios mío, aleluya, a aprender más de tu palabra, Dios mío, que tú, Dios mío, nos dirija, Padre, y nos guíe, Señor poderoso, aleluya, Dios mío, que nosotros deberíamos estar, Dios mío, espiritualmente, Padre, mentalmente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, que tu palabra tenga efecto en nosotros, Señor poderoso, que tu palabra nos guíe, Dios mío, aleluya, a toda verdad, toda justicia, Padre, que tu palabra nos purifique, nos perfeccione, Dios mío, nos edifique, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Te damos la gracia por todo, Padre, que estás en los cielos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amen, amen. And the last time, la última vez, nosotros nos quedamos en el libro de Daniel capítulo 3 y como forma de repaso, estamos hablando acerca de una estatua de oro que Nabucodonosor había creado. Entonces, Nabucodonosor había tenido un sueño y en el sueño había una estatua de oro, su cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de bronce, si no mal recuerdo. Sus brazos eran de plata, su vientre y su muslo eran de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estábamos diciendo que esta figura realmente representaba a los imperios. La cabeza de oro era el mismo imperio de Nabucodonosor, que era los Babilonias. Entonces el pecho de plata eran los medo-persas. Después el vientre y los muslos eran el imperio de Grecia, y luego las piernas era el imperio romano. La estatua eso es lo que tipificaba. En el capítulo 3, Nabucodonosor comete un error porque en vez de él humble himself, ya se había dado cuenta que el Dios del cielo tiene poder, porque obviamente Daniel interpreta el sueño. En vez de él someterse a Dios, él lo que hace es que crea una estatua. Y él lo hace porque él sabe que la cabeza de oro era él. Él hace un cuerpo entero, básicamente diciendo: ahora mi reinado es para siempre. No solamente se terminará en la cabeza, sino que será el pecho, el vientre y las piernas. Él hace la cabeza, el cuerpo entero de oro. Entonces, él llama absolutamente todos los sátrapas, los magistrados, capitanes, obreros, todo en su reino, y dice que hay que adorar esa estatua. Entonces, en el verso 8, Daniel 3, verso 8, dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Los judíos, por la ley, sabían que había un verdadero Dios, que solamente Él se debería de adorar, absolutamente nadie más. Es como nosotros hoy, nosotros conocemos qué un cristiano debe de hacer, pero a veces en las escuelas, en el trabajo, nos ponen presión para hacer cosas que no es debida. Por ejemplo, si tú miras en Halloween, en las escuelas de los niños, ellos celebran Halloween sin importar la creencia de cada uno de los niños, de la persona. En el trabajo a veces las personas van vestidas, y si alguien no va vestido de esa misma forma, te preguntan por qué no. Y si tú dices: bueno, yo soy cristiano, te dicen: tú eres anticuado. La cosa es que hay una presión de parte del mundo hacia los cristianos para hacer lo que va con la corriente mundana. Entonces aquí hicieron esta estatua, y obviamente los que eran parte del imperio no tenían problema adorando eso. Pero ahora hay un grupo de personas que eran los judíos que conocían que había un Dios, que Dios, sobre todo dioses,
Señor de señores. Entonces dice, en el 8, si no mal recuerdo quedamos, dice, entonces algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Los caldeos obviamente son los gentiles de aquella época. Todo aquel que no es judío es gentil. So, ellos acusaron maliciosamente. Cuando dice maliciosamente es que le deseaban mal, que algo le acontezca. Dice el 9, hablaron, dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, en el mundo las personas tratarán de congraciarse con la gente que está en eminencia, a como dé lugar. Si es necesario invitarle a una copa o lo que sea, se quieren congraciar con las personas que están en poder. Aquí esta gente se quieren congraciar con el rey, diciéndole, rey, tú dijiste, es tu mandato, tú dijiste que el que no se postrara y adorase la estatua, esa estatua tú lo hiciste, eso te representa a ti, representa el reino, y fue decretada una orden. Oye, una malicia hay aquí. Y dice, el verso 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. So you see, si ellos logran, estas personas fueron puestas, sobre, estos judíos, sobre la provincia de Babilonia, o los negocios. Now, si ellos logran que eliminen a esos varones judíos, guess what? Entonces ellos ocupan un lugar. ¿Por qué? Porque ya lo eliminaron. Y a veces en nuestro trabajo sucede eso mucho. Y después yo les puedo contar un testimonio acerca de eso. Que hay personas que quieren congraciarse y si tienen que hablar mentira de otro o stab them behind their back, they would do so immediately. So aquí, en Daniel capítulo 3, en el verso 12, dice, hay varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Mira, esta gente tú la pusiste sobre los negocios y mira lo que están haciendo. Now, si el rey decide eliminar a esa gente, esas posiciones están vacantes. So that's probably why they're bringing it up. Exactly. So they can take over. Exactly. Porque dijo maliciosamente. Dice, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora, todo cristiano debe de hacer las cosas que le agraden a Dios antes de las que nos agradan a nosotros. Es decir, si tú vas a hacer algo que te perjudica en lo personal, pero agrada a Dios, hazlo. Nunca haga algo que te agrade a ti, pero perjudica tu relación con Dios. Porque últimamente eso te va a traer problemas. Porque ¿quién es que sostiene su pueblo? ¿Quién es que nos da providencia? ¿Quién es que nos mantiene? Es Dios. Es Dios. Y a veces yo no me gusta, no es que me gusta hablar de política y todo eso, pero muchas personas a veces tienden a votar y apoyar candidatos basado en lo que un candidato puede hacer por ellos. Y no debe de ser así. Debe de ser basado en la póliza que ese candidato tenga que ver con obedecer o desobedecer las leyes de Dios. Now, aquí este rey Nabucodonosor estaba totalmente infringiendo las leyes de Dios. ¿Qué nos dice el libro de Éxodo, creo su capítulo 20 o su capítulo 25, cuando nos habla de los mandamientos? Dice, no tendrás
dioses ajenos delante de mí. No te postrarás para adorarla. Dice, no te harás imagen de ninguna cosa que está en los cielos o en la tierra. Esa ley era conocida por los judíos. De manera que no importa quién dicta esa ley, el cristiano no debe de someterse a ella. Now, dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor, les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Now, esto es estar entre espada y pared. O sea, el mismo rey que tiene la autoridad para totalmente enviarlos al horno de fuego, le está diciendo, es verdad eso que yo hago de ustedes. Eso es como que tú estás en un trabajo y tú necesitas ese trabajo, pero en ese trabajo se te requiere hacer algo que va en contra de la orden de Dios, contra la ley de Dios. Y viene el jefe y te dice, ¿es verdad eso? Y tú sabes que tú vas a perder tu trabajo. Now, en ese momento tú tienes que determinar, ¿soy fiel a Dios o me mantengo con este trabajo? Y no hay forma de que si tú eres fiel a Dios, es posible que te voten. Es posible que te voten. Y en la vida cristiana se requiere sacrificios. Se requiere sacrificios. El cristiano por lo general no le va fácil. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y la Biblia nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los humanos, de manera que lo que tú haces como cristiano lo ven como malo. Y la Biblia nos dice que los posteriores tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, ahora tú tienes que decidirle, ¿soy fiel a Dios o le soy infiel a Dios? Y déjeme decirle, como regla, nunca es preferible serle infiel a Dios. Dios tiene la mano de tu jefe en su mano y Dios tiene la mano tuya, tu vida, la tiene en sus manos. Y Dios puede hacer como le da la gana. Nosotros miramos la vida de José, una vida ejemplar. Un hombre vendido por sus hermanos, él debería tener amargura en su corazón. Tenía que tener rencor, depresión. Es puesto en la casa de Potifar y ahí Dios pone gracia. Satanás no está contento, quiere que el hombre peque contra Dios, pero no lo hace. Entonces es echado en la cárcel y usted sabe la falsa acusación. Luego, estando en la cárcel, Dios también pone gracia para con el hombre. Y entonces ustedes saben la historia del copero y el panadero. Y entonces yo les he comentado de que el copero, Dios lo pone en lugar para que no sea el que lo degüelle, que lo decapiten. ¿Por qué? Porque el copero tenía los oídos del rey. Y en el momento preciso, el copero habló directamente al oído del rey. Le dijo, mira, cuando nosotros estábamos en la cárcel, había un joven que nos interpretó los sueños. Es la mejor práctica serle fiel a Dios bajo toda circunstancia. De hecho, si tú tienes que decir la verdad perjudicándote, dila. Porque luego la mentira va a requerir otra mentira. Y después esa va a requerir otra mentira y tú no vas a poder terminar. Yeah, exactly. Or you're going to be embarrassed because you're going to be caught in a lie. So it's better to tell the truth all the time. Dice el 16. El 15 termina, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Buena pregunta que hace Nabucodonosor.
Ya al hombre se le olvidó el Dios que le declaró los sueños. Ya al hombre se le olvidó el Dios que interpretó y dijo lo que él había soñado. Y ahora hace la pregunta, ¿qué Dios me libra de las manos? Y Dios le encanta ese tipo de reto. Pues para Dios no hay nada imposible. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No, eso es increíble, una frescura enorme para un hombre decirle al rey del imperio, nosotros no tenemos que estar dándote a ti respuestas sobre esto. Y eso es tremendo. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, que ellos tienen una fe firme de que Dios le puede librar. Esa es una de las cosas. Si nosotros vamos a decir que somos cristianos, debemos de creer que Dios es Dios verdaderamente. O sea, Dios no está limitado. La mayoría de los cristianos decimos que Dios es todopoderoso, pero no lo creemos. No lo creemos. Porque si tú crees que Dios es todopoderoso, eso significa que Él todo lo puede. Si Dios es todopoderoso, por consecuente, Él tiene que ser omnisciente. Es decir, Él lo sabe todo. Porque si Él no lo sabe todo, entonces Él no es todopoderoso. Porque el que todo lo puede, tiene que saberlo todo. Y sí, eso es algo que solamente Dios tiene. Dios puede devolver el tiempo. Dios puede saltar el tiempo. Dios puede... No hay eso que la imaginación del hombre pueda traer. ¿Sabe que hay una pregunta? Que no los ateos, pero la gente que quieren como cuestionar a Dios. Dicen, ¿puede Dios hacer una piedra tan grande que Él no pueda levantarla? Porque si dicen no, Él no puede hacerla, entonces, yo pensaba que Él lo podía todo. Y si la hace y no puede levantarla, pero yo pensaba que Él podía todo. Pero esa es una pregunta, además que irreverente, es una pregunta silly, necia, porque Dios no hace nada en contra de su propia naturaleza. La Biblia dice que Dios no se niega a sí mismo. Entonces, Dios no va a hacer absolutamente nada. Y es algo que solamente una mente necia se le ocurre tal pregunta. Y dice, hay una pregunta, no diría teológica, pero que muchos comentaristas se han hecho, de que si Dios puede hacer una persona igual a Él, o sea, con el mismo poder que Él, es decir, duplicarse. Pero la Biblia nos dice que Dios es un solo. No hay otro. No hay otro fuera de Dios. Now, aquí dice, nuestro Dios puede librarnos. Hay una confianza absoluta. Soy el joven. Dios puede librarte de todo. Tentación, Dios puede librarte. Y sabes que como jóvenes, la tentación son muchas. En este mundo sí. Yes. Y más el joven, por ejemplo, Chris y creo que Joseph son jóvenes, bueno, toditos aquí, que han nacido básicamente en el Evangelio y no tienen tantas experiencias en el mundo. Pero, y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malo, ni en silla encarnecedores se ha sentado. Porque dicen un adagio que el perro que come carne, aunque le corte la boca, vuelve a comer, porque ya, he got a taste for it. You know what I mean? So una persona que el joven que nunca se ha sentado, es decir, que nunca ha vivido una vida dada al pecado, pues es bienaventurado, porque no necesita estas cosas. No es que no es tentado, pero es tentado menos. Now, aquí dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso le está diciendo en su cara. Eso no es algo que nosotros vamos a murmurar atrás. No, en tu cara te estamos diciendo que nuestro Dios nos librará. Y Nabucodonosor era un hombre sanguinario. Nabucodonosor dijo a los sabios, mire, si ustedes no me dicen cuál es el sueño que yo tuve,
y la interpretación, yo lo voy a matar a todos y su casa la voy a convertir en muladar. Es decir, él no tenía problema matando una gran cantidad de gente. Hay una diferencia entre la cabeza o el rey de Babilonia y de los medo persas. El de Babilonia hacía lo que le daba la gana. Él podía poner un edicto y cambiarlo cuando le daba la gana. Los de los medo persas no. Cuando los medo persas vienen, y entonces es el caso que tiene Daniel con el león, el foso de los leones, realmente el rey quería librar y no podía porque ya había sellado el edicto. Y los mismos que estaban alrededor de él le dijeron, mira, sepa que una ley firmada con la ley del rey no puede ser abrogada, ni trate. Le está diciendo, pero este hombre aquí, Nabucodonosor no. Nabucodonosor era un salvaje, le podía cortar la cabeza a los que le daba la gana. Eso era como el rey Herodes que no quería cortar la cabeza a Pablo Bautista. Ajá. Bueno, pero Herodes no lo quería, le quería cortar la cabeza por el pueblo, porque el pueblo le tenía Isn't a good por example fe. Pilato when he turned on Jesus, because he didn't want to, but the people kept asking for him to. Yeah, porque Pilato realized, Pilato se dio cuenta que realmente Jesús no había hecho nada y que lo estaban acusando era porque estaban celosos, envidiosos de Jesús. So he knew that Jesus did nothing that it was worth, going to the cross. So, dice aquí, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. So, aquí hay algo bien importante, porque él le está diciendo, Dios no puede librar. Eso no hay duda. Pero si no nos libra, es decir, la voluntad es de Dios. Dios hace como le parece. Un momento. I got a question. Yes. You need to raise your hand. Dime. Who were his dioses? Los dioses de Nabucodonosor. El sol, yo sé que era uno de los dioses que eran venerados en el imperio de Babilonia. El sol era definitivamente uno. Is it? Yes. Nimrod is the same thing as El sol. Huh? El dios del sol. Yeah, so it's pretty, yeah. Bueno, en Génesis capítulo 9, tú me has escuchado hablar de eso, ¿no? Porque I heard it from you and some. sí, porque en Génesis capítulo 9 hay un hombre que se llama Nimrod. Realmente él fue el arquitecto de lo que es la Torre de Babel. Y cuando digo yo el arquitecto, no realmente el que lo diseñó, sino el que estaba encargado, el que reunió toda la gente. Y él estableció realmente lo que era el imperio babilónico. Y su capital era Nínive, o Ninus, o tierra de Ninus. Y entonces ese hombre fue el primer hombre grande en la tierra, el primer poderoso. Asimismo, el anticristo realmente es, Nimrod era un tipo del anticristo. Y él, cuando reunió absolutamente todos los pueblos, hizo una torre para reunirse, dice, por si acaso somos esparcidos. Entonces Dios miró y dijo, están unidos, vamos a tener que desunir esta gente. De que por si acaso Dios hace otro diluvio. Bueno, eso es lo que se contiende, eso es lo que se dice. Pero era en rebelión, obviamente, a Dios. Now, hay algo interesante con Nimrod, porque Nimrod se casa con una mujer llamada Semiramis. Esa mujer no se registra en la Biblia, pero sí se registra cosas. Wasn't she like a queen or something? Exacto. And then they had a son. Exactamente. Entonces ella se casa con Nimrod y tiene un hijo. Más adelante, tú oyes que adoran a Baal, a Talmud y todas esas cosas. Y eso realmente tiene su origen en lo que era Babilonia. Babilonia
tenía una gran cantidad de paganerías. Now, cuando Dios confunde las lenguas, todo el mundo se dispersa a través de la tierra, pero se lleva algo de lo que estaba en Babilonia, lo cual era la paganería, era la adoración a dioses extraños. So, ellos se llevan, por eso que tú ves en diferentes partes del mundo hoy día. Tú ves, por ejemplo, en México el Día de los Muertos, aquí en Estados Unidos Halloween, quizás en República Dominicana Mácaros Cajuelos, en Europa, tienen diferentes nombres, pero la misma cosa, porque eso se ha propagado. Por eso que en el libro de Apocalipsis dice, ha caído la Babilonia, la gran ramera, dice, exactamente, dice, la cual todas las naciones han bebido y han fornicado con ella. ¿Por qué? Porque todos salieron de ahí. De hecho, te voy a decir una cosa. Yo no sé si ustedes han visto una mujer con un niño y como rayos del sol saliendo de su cosa, y lo venden en la tienda latina diciendo como que es María y el niño Jesús. No es cierto. Eso tiene su origen en Babilonia. De hecho, se han encontrado figurines que datan de la misma época de Babilonia con esa mujer y ese niño. Y esa mujer es la esposa de Nimrod, que más luego muere y viene a ser conocida como la reina del cielo. En el libro de Jeremías, Jeremías le está predicando la palabra a los judíos y los judíos le dijeron, la palabra que tú nos dices de Dios no la escucharemos, sino que seguiremos ofreciendo incienso a la reina del cielo, porque desde que comenzamos a hacer el incienso no ha ido bien. A esa reina del cielo es la misma esposa de Nimrod que vemos en el libro de Génesis. El hijo de Nimrod, de hecho hay unas ramificaciones tremendas acerca de eso. De hecho, el día más largo aquí en los Estados Unidos, que cuando está entrando ya el summer, eso lo dicen como el día de renacimiento de este, porque él se creyó que era el dios sol. Él llegó a ser el dios sol supuestamente, y entonces es el día de su renacimiento, de su nacimiento, so on and so forth. So, la paganería pero ese era un solo dios, el sol. Ellos tenían varios dioses. Didn't they do something like they had a bunch of like you said, falso dioses, like of statues, and then there was a point where like they try to like switch it up and say that is like images of God. Like they had this lamb and they said that it was the Lamb of God when really it was. Exacto. Una de las cosas que yo he mencionado antes es que la cosmología antes no era nada malo. Realmente la Biblia nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces la constelación de Leo, ese era el león de la tribu de Judá. Virgo, esa era la virgen que iba a dar el niño. Eso estaba hablando la historia de Jesús. Pero ustedes ven cómo el mundo lo ha agarrado y lo ha hecho así totalmente. Y ahora es talmente como brujería. No vamos más lejos. Miren, vamos a mirar el rainbow. El arco iris, la Biblia dice que en el trono de Dios hay un arco iris. Y eso era el pacto que Dios hizo con Noé. Que nunca, sin embargo, mira para qué utilizan el arco iris hoy día. Eso es Satanás queriendo deshacer. Sin embargo, dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Como joven, hay que tomar ese tipo de determinación. No siempre va a ir como nosotros queremos. Pero cuando no va cuando nosotros queremos, no podemos entonces decir: Dios no me está ayudando. Recibiremos de Dios lo bueno, pero lo malo no. Y todo lo que nosotros consideramos malo, realmente es Dios en acción en nuestra vida para probarnos. Porque ¿qué dice el libro de los Romanos? A los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. A los que de acuerdo a su propósito son llamados. Es decir, que no hay eso en tu vida que está sucediendo
que tú dices, wow, Dios no me escucha. No, Dios te escucha. De hecho, si te está yendo muy mal en algo, Dios lo está permitiendo para probarte. Solamente mantente, porque Él no te va a ahorcar. Now, dice, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Now, obviamente, ese era un hombre brutal, era un hombre horrendo, malo, y que le digan algo así en su cara, sin nada de respeto, dice que su rostro se demudó. Es decir, que cambió totalmente. Es como que fue poseído por un demonio. ¿Cómo que ustedes me están diciendo eso acá, en mi cara? Mira, vayan y calienten ese horno 7 veces más. Por eso que, hay un decir que no es bíblico, que la llama del infierno son 7 veces más calientes que la que tenemos aquí. Dice, 7 más lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. So now, yo me imagino que, esta era una especie, quizás de una cosa creada, es posible con los materiales de aquel tiempo, y se le echaba carbones encendidos, y se entraban a alguien ahí. Now, se tiraba alguien ahí. Now, esto parece ser que era algo que tenía ahí como de costumbre. Cualquier cosa, ofensa que, Nabucodonosor decía, eso merece que lo tiren ahí. Me imagino que ahí tiraban gente a cantidad. Pero en esta ocasión, dice, lo calentaron 7 veces más. Entonces, mandaron y echaron a esta gente, dicen, el horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. So, yo no sé si a veces ustedes han calentado un grill y tú le echas demasiado gas o whatever, y cuando tú le enciendes, and actually la llama no te alcanzan, pero el coso te quema. It burns you. So, estaba tan caliente que los que lo echaron perecieron ahí mismo. Murieron al instante. Súper caliente. Dice el 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. So, dice, cuando él no le importó realmente que se quemaron la gente que lo echaron. Eso está de medio. Bueno, eso no le importa eso. Pero lo que le sorprende es que él dice: ve acá, echamos 3 varones, pero ahora hay 4. Y hay uno que su aspecto es como el Hijo de los dioses. Now, en la King James yo creo que dice, su aspecto es como el Hijo de Dios. Una versión de la King James. Aquí él dice, semejante al Hijo de los dioses. Obviamente había una diferencia en ese aspecto de que Nabucodonosor lo notó. Pero miren lo que dice, que se pasean en medio del fuego. Cuando el pasear es tomar un recreo, es recrearse, estar tranquilo, ¿sí o no? No, lo que está supuesto a completamente quemar a estas gentes. He said the fourth is like the Son of God. Okay, there you go. So, el fuego que está supuesto a quemar totalmente a esta gente le está sirviendo de paseo. Ellos están paseándose como nada está pasando.
Cuando nosotros como cristianos estamos debajo de una prueba intensa, tú puedes caminar confiado. Tú puedes caminar en paz. Porque tú sabes que Dios está en control de todo. Y yo siempre pongo el ejemplo de un niño recién nacido que está gritando porque tiene hambre. No, la madre que tiene 1 o 2 hijos, el niño está gritando como en su mente, ya yo me voy a morir. Tú lo ves gritando y dices, ¿pero qué tiene el muchacho? Es hambre. Y la mamá calmada, porque sabe lo que es. Ya. Comienza a chupar y dice, casi me muero. Y lo mismo, Dios, nosotros estamos a veces palideciendo, nosotros estamos muriendo y todo eso, pero Dios está tranquilo. Dios nunca se ha alborotado porque Él conoce todas las cosas. Lo sabe todo. Exactamente. Hay gente que dicen que Dios tiene un sentido del humor y yo creo que sí, pero yo no podría, porque usualmente el humor, para algo hacerte reír, tiene que agarrarte de sorpresa. Es algo que tú no estás esperando. Pero si ya tú sabes... Mira, like for instance, si yo te voy a decir un joke ahora mismo, y tú sabes el joke, de hecho, tú me dices, I already heard it because you don't want to embarrass me. You know? So, God already knows everything. Dios sabe absolutamente todo, pero si nosotros somos la imagen de Dios, and some of us are comedians, that means that God has a sense of humor, I guess. Now, arreglé eso bien ahí, ¿no? Now, dice aquí, el cuarto semana de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo de Dios Altísimo, salir y venir. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Era como que ellos estaban en ese horno, pero ellos estaban en otra dimensión. Es como que ellos estaban en otra dimensión. Es como que tú estés lloviendo y tú salgas y entras y tú estás sequecita. Está en el fuego, pero está y se ve en ese lugar, pero está en otra dimensión. Porque Dios es un Dios que no tiene que ver con espacio, no tiene que ver con el tiempo. Son en el medio del fuego, ellos están descansando apaciblemente. Entonces, el Dios a quien nosotros servimos es un Dios incomparable, es un Dios eterno, es un Dios poderoso. Y ellos establecieron esto cuando ellos dijeron, Él no puede librar. Ahora, si ellos hubieran dicho... Y también cuando dijo, y si no. Exactamente. Es una palabra fuerte ahí. Exactamente. Ahora, si ellos hubiesen dicho, si ellos hubiesen dudado, si ellos hubiesen dicho, es posible que Dios no nos pueda salvar de esto. Pero ya Nabucodonosor está enojado, tírenlo como quiera. Y entonces... A mí no sabremos, eso es una hipotética porque realmente no sabemos, porque no lo dice. Pero... Y ese hombre no iba a cambiar su mente. Exacto, era un hombre salvaje. Esa es la cosa. Por eso es que tenemos que tener una fe ahora que las cosas están yendo bien, para que cuando las cosas vengan que es mala, que podamos mantenernos. Si alguien entra ahora mismo, ¿qué es lo que están haciendo? Una ametralladora. Y nosotros decimos, bueno, nosotros lo que estamos relajando. Entonces, nosotros no creemos en Dios. Entonces, we deny God, right? So we deny Jesus. We deny Jesus. And the guy's like, Zach, I'm going to kill you guys anyway. ¿Dónde va nuestra alma? Porque acabamos de negar a Jesús. Bueno, eso no sería algo bueno, ¿no? No. I think we all know that. So, esa es la cosa que nosotros tenemos que ser cristianos cuando estamos en la buena y cuando estamos en la mala. En todo tiempo, en todo tiempo. Y jóvenes, nunca quiten eso de su mente. Yo sé que hay a veces bajas y hay altas. Yo le estoy diciendo a Jenny antes de llegar que en la baja y en la alta siempre vamos a la iglesia, siempre vamos a reunirnos, siempre vamos a mantener orando. Porque el tiempo está corto.
El tiempo está corto. Yo estaba hablando en la palabra diaria esta mañana acerca de las 10 vírgenes, que la gente cree que eso se refiere a la iglesia. Las 10 vírgenes, 5 satas y 5 insensatas. Y en la palabra diaria yo decía, ¿cómo se refiere eso a la iglesia? Si la iglesia es una, está hablando de 10. Not only that, si es la iglesia, como que 5 son echadas al infierno y 5 por el cielo. La iglesia no va para el infierno. Si tú vas para el infierno es porque tú no eres parte de la I iglesia. get the point what he's saying. I'm gonna explain it after we done this. Lo que la gente está pensando, es lo que yo estoy pensando también. Okay. So, dice el verso 29. No, el verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Mira lo que la fe de una persona hace. Hace que la gente tenga que adorar al Dios de uno. Dice a Sadrach, Mesach y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ajá. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Oye, la alabanza que el mismo Nabucodonosor está dando. Imagínate la vergüenza que hubiesen pasado si no ellos no hubieran mantenido su fe. Nosotros decimos que somos cristianos, right? Y ahora, esa es la mantra que tenemos, eso que no conocen, pero nos ven haciendo cosas que no es de cristiano. Ven acá, yo pensaba que tú eras cristiano. I mean, that's embarrassing. So we have to be Christian, no solamente de labios, solamente de boca, pero también de hechos. Dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, mira, Nabucodonosor en un instante, porque así era, tenía poder absoluto. Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, ¿sí? Todavía tiene ese asesino en él. Todavía tiene ese salvajismo dentro de él. Dice que el que diga alguna blasfemia sea no matado, descuartizado. Eso significa, ven, pon los dedos primero, después la muñeca. Eso es descuartizar a una persona. Aquí me imagino cómo andaban la gente en ese imperio. Andaban así fino, sin decir ningún tipo de blasfemia. Dice, y su casa convertida en... Él le gustaba eso, convertir la casa en muladar. Pues eso es lo mismo que estábamos diciendo, le había dicho a los sabios. Dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahí Nabucodonosor está mirando a Dios como un Dios que liberta. Y él dijo, no hay Dios que pueda librar como este. No lo hay. Porque ese horno de fuego, me imagino en su mente él dijo, ni mi Dios no puede hacer nada. Me imagino que mucha gente tenía otro Dios, él iba a echar y nunca va a salir de ahí otra vez. Para nada. Dice el último verso del 3. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Lo engrandeció, lo puso más alto. No, la pregunta del viernes pasado, ¿dónde estaba Daniel? ¿Qué es lo que yo había dicho? Oh, Daniel estaba Dicen que saber es recordar a tiempo. paseando. Él no estaba en el otro imperio. Hay una gran cantidad de comentarios al respecto. Algunos dicen que obviamente él no estaba en la capital del imperio, había salido de cosas, o por lo tanto, ni siquiera se le menciona. Pero hay gente que dicen que él es tipo de la iglesia. Y los 3 jóvenes judíos son tipos del pueblo judío. El pueblo judío pasa por la gran tribulación, lo que es el horno ardiente. Pero Dios les protege. Hay un remanente después de la gran tribulación. Pero la iglesia es tomada antes. Daniel no estaba ahí porque es tomado. O sea, obviamente, o sea, no es que fue tomado, pero como no aparece, eso es lo que indica. Pero no hay una respuesta definitiva
de dónde estaba, porque obviamente la Biblia no lo registra. ¿Qué hora tiene? 8:30. A las 8:30. ¿Ustedes quieren acabar ahí? I got a question, but it's not related to this. Okay. I don't know if you guys wanna. Mira a ver el tiempo que tenemos. 45 minutes. Okay, let's go 15 minutes more. Right? Go ahead. So, Nabucodonosor, y después cuando lleguemos a la hora lo paramos y ustedes hacen la pregunta y prendemos de nuevo. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y de hecho, en un museo, si no mal recuerdo, en Inglaterra, están los escritos de Nabucodonosor, donde él escribe acerca de reconocer al Dios de Israel como su Dios. Y él dice aquí, él está escribiendo una carta a todos. Eso es como una minutas, no un edicto realmente, pero una declaración al imperio. Él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Cuáles señales y milagros? Le interpretó sueño, le dijo lo que era, y después mira cómo hizo en el horno de fuego. ¿Tú quieres hacer una pregunta? No. Ok. So dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ok, cuando él dice conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo, él está hablando de lo que le va a pasar ahora mismo, lo que va a pasar ahora. No. You sure? Yeah. Lo que le ha pasado. You sure? Porque mira, porque entonces él habla de su testimonio. Yeah. Por eso... En este capítulo 4, él va a hablar de un segundo sueño que él tuvo. Pero él no habla de lo que acontece. Bueno, vamos a ver. So, yo estaba haciendo un punto. Yo estaba diciendo algo. No, it's fine. Dice aquí, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Es decir, él reconoce que el reino de Dios es más allá de la eternidad. Es un Dios, y eso es lo que a sempiterno está aludiendo. Es más allá. Y dice, su señorío de generación en generación. Es decir, que no importa la generación que entre, la generación que pasa, él sigue siendo Señor. Entonces, Donald Trump es presidente ahora, pero su presidencia pasa. Viene otro, y así, pero Dios no. Su señoría es de generación en generación, eternamente. Esto es lo bueno que nosotros de Dios, porque en un partido político, si tú estás con un demócrata o estás con republicano, tu partido va a pasar. Su señorío va a pasar. Pero nosotros tenemos un Dios y estamos de parte de él, cuyo señorío no pasa. Estamos en nuestro gobierno eternamente. This is good. This is great. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi en sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les di el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre Belsasar, como el nombre de mi Dios, es el nombre que él mismo le había dado a Daniel. El nombre del Dios de Nabucodonosor era Belsasar. Dice, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que yo he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Now, este es un segundo sueño.
ya Daniel le había interpretado un primer sueño, obviamente él sabía que en Daniel había una sabiduría de parte de Dios para interpretar el sueño, por lo cual él lo llama y él dice que él estaba sentado en su cama y dice que le vinieron sus imaginaciones. Y él entra en un sueño y entonces él comienza a hablar de ese sueño. Now, él dice aquí, en ti mora el espíritu de los dioses santos. De nuevo, en la King James no dice dioses, es posible que diga Dios. Pero a veces los impíos te van a decir algo que no concuerda porque ellos no desconocen. Ellos desconocen totalmente. So, él no estaba muy apto realmente para hablar en términos bien delineados en cuanto a lo que Dios se refiere, pero él estaba haciendo su mejor. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba de ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra de las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada de las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes. Now, hasta este punto yo estaba leyendo porque es solamente una narrativa de lo que está pasando en su sueño. En el sueño él ve un árbol enorme. Vamos a decir un árbol del tamaño que sus raíces cubría los Estados Unidos entero y su follaje llegaba casi hasta la luna. De toda parte podía ver, dice que las aves del cielo ponían y el fruto comían todas las naciones. Bueno, estoy exagerando al decir llegaban a la luna, pero era alto que se veía de todas partes. Él dice que él estaba mirando todo eso y lo que le estaba aconteciendo. Luego dice, en el 14, clama fuertemente, escuchó que un vigilante santo bajaba y decía, derrabar y cortar las ramas y quitarle el follaje, mas la cepa, es decir, el tronco y la raíz, déjenlo. Y entonces dice, y bronces entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y se le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Aquí vemos que la narrativa de un árbol se está transformando en la narrativa acerca de un hombre o de una persona. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Quién fue que dio la orden de cortar ese árbol? Dios. No, aquí lo dice. Un ángel. Los vigilantes. Un ángel santo. Déjeme decir una cosa. Dice, la sentencia fue decreto de los vigilantes. Obviamente los vigilantes, que aquí se refiere, son ángeles de alto rango. Y mucha gente dice de inmediatamente, Dios fue que dio el decreto, no necesariamente, porque aquí dice que fueron los vigilantes. Ahora, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Sabemos que Dios te da orden, sí. Sí, ellos estaban dando, pero, por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que evangelicemos. Pero cuando tú sales, cuando te da la gana evangelizar, y tú evangelizas. Tú estás haciendo el evangelismo por la voluntad de Dios. No, estos vigilantes están, y ellos decretaron, ellos determinaron, y esa determinación estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. El ángel que fue y le habló a Zacarías, diciéndole que iba a tener un hijo, y su nombre era Juan, y él como que cuestionó, ¿qué es lo que el ángel le dijo? No hablará hasta que... Ahora tú vas a quedar mudo. Eso fue ese ángel que tomó esa decisión. Ese ángel tomó esa decisión por la duda que hubo en él.
You know, y obviamente los ángeles tienen libre albedrío. Hay gente que creen que no, pero los ángeles tienen libre albedrío. Pero todo lo que ellos hacen, lo hacen bajo la voluntad de Dios. Y cuando yo digo bajo la voluntad de Dios, no es que ellos son robots. Vete, dile que mate. Entonces tú vas a matar. No, ellos toman decisiones que están de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Now, yo voy a llegar solamente hasta el 18. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes, o sea, el hecho de cortar el árbol y de que sea enviado a los montes y que se le sea convertido el corazón en cosa de animal y que le pase sobre 7 tiempos. ¿Qué significa 7 tiempos? 7 años. Eso es por decreto de los vigilantes, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Dios es el que hace esto. Dice para que entienda. Y yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirá la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Sí, el primer sueño, él no dijo que lo que él soñó. Le tuvieron que decir y la interpretación. Este segundo, él se lo dice, porque ya él sabe que Daniel no va a engañar. A lo primero él dijo, no, yo lo conozco a ustedes, que ustedes lo que van a tratar de engañarme con su explicación, pero ya él sabe que Daniel es un hombre de confianza. Eso lo vamos a dejar aquí, el 19 en adelante, sumamente exciting, y yo soy una de las personas que cree que cuando yo llegue al cielo yo voy a ver a Nabucodonosor, porque él habla con un hombre que se arrepintió. Vamos a hacer una oración. Oh, antes, ¿usted tiene alguna pregunta sobre esto? Yes. Ok, so vamos a una oración y con esto vamos a terminar. Gracias te damos, Dios mío, por este libro tan excelentísimo de Daniel. Permite que podamos tener corazón como Sadrach, Mesach y Abednego, Dios mío, que te creyeron a ti, Jehová, no importando las circunstancias, y debido a esa fe salvaron sus vidas, y tú fuiste glorificado. Danos fe, Dios mío, danos fe, Señor, que sobreabunde. Padre de la gloria, te lo rogamos, te lo suplicamos, Dios mío. Señor, te pedimos que cada día nos ayude a ser más imitadores de ti, Jesús, y que podamos, Dios mío, ser regidos por tu palabra en todo tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos ahora y siempre. Amén. Amén.